494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad para toda la ciudad. Viaje con Servitaxi. 494-1010. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con el programa radial el grupo de padres de la Escuela de Vida. GDS. La radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. La radio que está junto a vos. Podés escucharla, la podés compartir. La radio que está junto a vos. Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata. Los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, a través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos, Susana Del Vito. Hola, muy buenos días. Monona Gainza. Buen día, audiencia. Y quien les habla, Ana Buoso de Bretones. A partir de hoy, en la operación técnica nos acompañará Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu aporte. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono +54 223 424 6646. Reiteramos, mensajes de voz o escritos o WhatsApp al teléfono +54 223 424 6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda, como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente. Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 5 del corriente a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, calle Güemes, sin número, entre Alberti y Rawson. Nuestros teléfonos fijos 482-0964, 472-2966, 495-3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223 689 0647, 423 5933, 568-8205, 550-6919. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223-5400399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 12 del corriente a las 20:30 horas. Nuestro correo electrónico escueladevidad2002@outlook.com. Página web www.escueladevidamdq.com.ar. Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos.
Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com o descargar la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablet y celulares. Sábado 3 de diciembre de 2022, programa 1087 de Dialogando con la Vida. Bueno, no tenemos cumpleañeros, nada, Ana, hoy no. No. Bueno, hoy comenzamos este programa en esta nueva casa y además de los que nos escuchan siempre, quizá haya algún oyente que se suma a este programa, a esta reflexión, y queremos contarles a todos que estamos con un espíritu de mucha alegría y satisfacción, porque el domingo 27 culminamos los festejos del 31º año de la fundación de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, ni más ni menos. Ni más ni menos, y realmente este comienzo de nueva etapa es un punto de largada, pero de un recorrido que comenzó ya hace más de 20 años, así que vamos a poner lo mejor de nosotros, de nosotras mismas, y recibir a nuevos oyentes, agradecer a los que nos han acompañado durante tanto tiempo. Y como bien dijo Susana, seguimos con este espíritu de celebración, de permisos, de convivencia, después de casi 3 años que se habían suspendido las celebraciones por cuestión de la pandemia. Y lo que vivimos el domingo pasado, haciendo un cierre a esta celebración, no hizo más que confirmar lo que hemos vivido a lo largo de tantos años. Compañerismo, entrega de los papás que hace poco tiempo van a la escuela, la integración con la familia, porque han ido acompañados con familiares, con hermanos, con esposos o esposas, con suegros, con nietos. Realmente se cumplió lo que le fuimos contando a los papás nuevos, ¿no? Que iban a pasar por primera vez la celebración en lo que fue siempre el asado. Este año fue la pollada, pero era el motivo, era la ocasión para reencontrarnos, y realmente valió la pena, ¿no es cierto, Monona? Sí, realmente fue muy lindo, fue emocionante encontrarnos con gente. Había mucha gente que no conocía, otros que se han reincorporado a la escuela, como Jorgito. Vino nuestra querida amiga María del Carmen de Buenos Aires con una predisposición tremenda. Nos cantó 2 canciones, el cuñado de Viviana que cantó folclore. La verdad que fue un encuentro maravilloso, muy cómodo, muy ameno, muy agradable. No sé, yo realmente fui a varias, pero esta, no sé si fue por los años que no la pudimos hacer, que esta para mí fue realmente maravillosa. Sí, también cantó Gastón, el esposo de Vanessa. Sí. Pero hay que estar y hay que vivirlo para poder captar el ambiente en que se vive. No era euforia, como bien Paco decía en el lavado de cerebro, no era euforia, no era triunfalismo, era una necesidad de compartir con personas que muchas no conocíamos, de los integrantes que van a la escuela, sí, pero sus familiares no, con ese cariño, con esas ganas de pasarla bien. Y vos, Susana, que has participado de tantos asados, también tenés tu versión, tu experiencia, ¿no? Sí, yo estaba mirando las fotos y recordaba, yo no pude acercarme, pero me pareció hermoso todo, como dice, ver a los papás, ver a los nuevos, cómo servían, cómo atendían, esa predisposición, porque uno al principio dice, qué locura, voy a ir a una fiesta, voy a ir a un asado, bueno, en este caso una pollada, donde hubo música, baile, porque vi tus fotos bailando con Coco, se notaba la alegría, pero esa alegría auténtica. Por un momento dejamos de reprimirnos y mostramos desde lo que somos,
porque sentimos alegría por muchas circunstancias que vienen desde afuera y entonces vamos volteando barreras y así seguimos adelante y todo realmente es una alegría. Yo creo que muchísima gente nueva que se acercó a esta pollada entró a lo mejor con, no sé, con prejuicios o con miedo o sin pensar con qué se iba a encontrar, y cuando se fue completamente distinto, viendo que no se sabe, ahí estando todos juntos, quiénes son los padres que tienen los hijos fallecidos y quiénes son los invitados. Somos todos uno. Y además un aire fresco que pudimos sentir y vivenciar fue Abigail, la nieta de Viviana Guardia, que presentó a su tío, que fue el señor que cantó folclore, con un desparpajo, con una, como Sofía, con una espontaneidad, se adueñó del salón y del micrófono, y esas cosas que son auténticas, que son sentidas, que no se preparan, que no hay un libreto, sino está esa predisposición al encuentro. Yo me lloré todo, nadie se dio cuenta, pero bueno, pero no por nostalgia, hablamos de Ninos Tranches también, pero sino de lo auténtico que se vive, el abrazo auténtico, la caricia auténtica. Entonces eso es aquilatar realmente los sentimientos propios y haberlos compartido enriquece. Es estar, como decimos siempre, los que llegamos a la escuela de vida, llegamos a un momento donde encontramos la segunda familia, y el domingo estuvimos en familia. Por eso creo que fue tan maravilloso. Bueno, yo iba a decir exactamente eso, que en la escuela de vida siempre decimos que somos una familia, y toda ocasión de este tipo de reuniones demostramos que somos una gran familia y que estamos en disposición y que compartimos todos los hechos de una familia, desde el fallecimiento hasta un nacimiento, a un casamiento, y ahí vamos todos, siempre estamos todos. Y esto creo que tenemos que recordarlo, que lo hemos aprendido en la escuela de vida, hemos aprendido hasta esto. Recordemos que desde la escuela de vida para padres con hijos fallecidos siempre se ha tratado de fomentar el celebrar y festejar todo acontecimiento que lo amerite, por pequeño que sea. Sí, ese es el sí a la vida, a pesar de todo, incondicionalmente, y sustentada toda la tarea de la Escuela de Vida desde la fundación por el marco teórico existencial de la logoterapia de Viktor Frankl. Nosotros vamos a abordar temas que son, traídos siempre a las reuniones por los papás que están estancados, que se cuestionan un montón de cosas, porque todos sabemos que los hijos, que se mueren los hijos, ¿no? Pero nunca pensamos que se iban a morir nuestros hijos. Entonces se revoluciona toda la manera de pensar, se aflora la angustia, aflora la desesperación, los por qué, el vivir en contracorriente. Entonces estos términos, estos temas que tarde o temprano afloran en la propia vida, en la dinámica de la familia, del hogar, son llevados a la escuela de vida, y ahí surge lo que nosotros denominamos herramientas. Pero nosotros decidimos plantearnos esos temas, especialmente los que hace mucho tiempo estamos en la escuela, asistimos a la escuela de vida, plantearlos porque es un lugar, un tiempo en donde con los pares podemos tratarlo. A veces en la casa no se puede tratar porque hay una angustia personal, hay un resentimiento, hay un no perdonarse, un montón de cosas, pero en la escuela se ha creado ese ambiente. Yo el otro día estaba pensando la importancia que hay entre el mensajero y el mensaje.
A veces uno dice porque la institución X está por sobre las personas. Y otras veces dice, no, las personas están sobre la institución. En la escuela de vida, estaba el otro día, yo pensaba y reflexionaba conmigo misma, ¿no? Digamos, que están en la misma situación. No hay escuela de vida sin papás, sin participantes. Y los participantes no están sino en un marco de la escuela de vida. Entonces, es tan importante el mensajero como el mensaje. Y estos temas que vamos a abordar ahora en un inicio, el resentimiento, la culpa, el cuestionamiento y otros elementos para salir, está muy bien que se den en esos encuentros, y los veteranos sabemos que podemos contener, que podemos seguir aprendiendo, y que cada vez que llega un papá por primera vez nos renovamos nosotros mismos. Sí, yo quiero en principio recordar y reiterar algunas cosas, Ana, si te parece. Sí. En principio, recordar que la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos se sustenta con el marco teórico existencial de la logoterapia, cuyo creador fue Viktor Frankl. Y es importante que entendamos esta parte teórico-existencial. No es que hay una teoría y hay que leerla, la aprendí y ya está. No, lo existencial significa que nosotros es teórico-existencial, en nuestra existencia lo podemos corroborar. De hecho, en el asado se ha visto cómo en cada existencia, vamos a decir, se ha puesto de manifiesto con la acción el sí a la vida, a pesar de todo, incondicionalmente. La logoterapia, como la concibió y la aceptó Francisco Paco Bretones cuando fundamos el grupo, después de la muerte de Ana Laura, de nuestra hija, tenía que ser sí o sí teórico existencial. Como bien dijo Susana, es una condición indispensable, porque si no, teorizaríamos, repetiríamos y nos quedaríamos con un vacío existencial tremendo, porque no podríamos darnos cuenta que tenemos la capacidad para aplicarla. Y una vez que la aplicamos, que la hacemos nuestra, todas las acciones, incluso con protesta, con momentos de retroceso, con bronca, que también se dan, también con eso nos sirve para darnos cuenta de que la fuerza está en la fuerza indómita del espíritu. Y otra cosa que les vamos a contar es cómo surgió el término herramientas. Una vez una compañera, Mari, nuestra compañera Mari, dando su testimonio, comparó a la escuela de vida con una ferretería, donde encontrábamos herramientas para seguir. Entre otras cosas, dijo, cada uno va tomando la que le hace falta, se pone a trabajar con ella y de esa forma la devuelve al grupo enriquecida con su experiencia, y así puede ir ayudando a otros. Y entonces nosotros la adoptamos. Claro, como por ejemplo, ¿no? Una herramienta sería qué hacer con la ropa de nuestros hijos fallecidos, que se plantea, parece un tema más bien doméstico, pero es causa de muchas reflexiones, de mucho conflicto. Entonces un papá puede decir, yo no me deshice de la ropa de mi hijo, llevo puesto el suéter, o de mi hija llevo puesto el suéter, me acompaña, la siento más cerca, y ya convierte esa expresión, esa experiencia suya en una herramienta. Otros dicen, yo la regalé, la di a sus amigos o a otro bebé que nació en la familia y me siento bien. Y el papá, que no quiere ni puede deshacerse de la ropa, que no quiere saber nada de desprenderse de la ropa, de un bebé por ejemplo, se pone en alerta y dice, si esta mamá o este papá lo hizo y le hizo bien, voy a probarlo. Ahí se lleva la herramienta, se la lleva y la devuelve enriquecida, como por ejemplo, no, yo no me pude deshacer de la ropa de mi hijo, pero la veo de otra manera. Claro, y todo
todo es respetable en Claro. la escuela de vida. Y así crece la herramienta. Yo no me deshago, o sea, no es tenés que deshacerte porque te vas a sentir bien. Yo no me deshago, pero yo no le doy tanto poder. La ropa del bebé la quiero tener porque, bueno, a lo mejor voy a tener otro hijo, pero no, porque la tuvo él. Y no, pero ya no me hace tanto mal. Entonces devuelven la herramienta. El ejemplo, la idea, la imagen, la metáfora de la herramienta es riquísima porque abarca todo el quehacer, desde lo cotidiano, desde lo habitual, en la familia, con los amigos, en el trabajo. Y después cada uno se crea como un compromiso para engrandecer y enriquecer la escuela. Por eso yo hablaba, tanto el mensajero como el mensaje van de la mano en simultáneo y siempre, siempre hay una posibilidad de crecimiento. Sí, algo que creo que es fundamental, Ana, que tenemos que mencionar, saliendo un poquito de las herramientas, es el verbo salir, Sí. ¿no? Cómo nos cuestionamos nosotros en principio para tomar estas herramientas, nos negamos porque no queremos, y es el verbo salir, que según el doctor Francisco Paco Bretone, como digo yo, el verbo salir es logoterapéutico por excelencia, porque nosotros tenemos que tratar, hacer el esfuerzo de salir de nosotros para algo o para alguien. Además, el salir implica aprender a ver, que ya lo vamos a ir en otro programa desarrollando un poquito. Cuando en logoterapia se habla de salir, se entiende que es trascender, autodistanciarse de lo que a uno le pasa para descubrir que es posible encontrar. ¿Y qué puedo encontrar? Circunstancias que me pueden dar la ocasión de realizar tareas trascendentes, encontrar el sentido a cada circunstancia. Ahora surge la siguiente pregunta: ¿salir de qué? De nosotros, de nuestro encierro. Cuando recién se nos ha producido la pérdida, nos cuesta muchísimo hacerlo, y si no salimos no podemos hacer nada que tenga que ver con la relación hacia los otros. Claro, y vos fíjate, Monona, que el no poder ver a los otros es algo que trae mucho problema dentro de la familia, porque en este caso, en los comienzos, ¿quiénes serían los otros? Nuestra familia, los que nos rodean, tenemos que cuidar nuestro metro cuadrado, y esto sí nos cuesta muchísimo al principio. Y sí, porque hay trabas, ¿no? Hay trabas. Una gran traba para hacerlo es experimentar resentimiento. En ese resentimiento nos dedicamos a buscar culpables. Nos enojamos con todo y contra todos. De esta forma quedamos estancados ante la vida que continúa. Se nos plantea la necesidad de tener en cuenta el tiempo de los otros en la familia, el respeto, el acompañamiento, la compasión, no querer imponer nuestro criterio o nuestros logros o nuestra manera de ser. Por eso que tener en cuenta al otro es tan importante para nosotros mismos, porque es nuestro espejo. Y cuando después de la relación, de tratar los temas en casa, porque a veces no van papá y mamá a la reunión, puede ir uno solo, ¿no? Uno de ellos, uno de los integrantes de la pareja, y quiere sanamente contagiar a la pareja para hablar de los beneficios que significa la reunión y demás, no tiene en cuenta el tiempo del otro. Ahí hay que tener mucho cuidado porque eso trae muchos conflictos. Tenemos que darle el tiempo a cada uno que vaya creciendo. Eso sí, uno tiene que aprender a ir trabajando ese tiempo que tiene, ¿no? Con el firme propósito. Pero nadie le puede imponer al otro, bueno, yo aprendí esto. Vos también tenés que aprenderlo, ¿no? Claro, porque ahí vienen el Los conflicto de pareja, con los hijos. Además, creo lo favorable y lo increíble no, pero lo favorable es que lo que yo aprendo hoy, desde una exigencia de vida, a lo mejor mañana, dentro de poco tiempo, tengo que revisarlo. Claro. O sea, no me quedo con lo que
me convino en un momento, sino que es un sano cuestionamiento, y yo creo que ahí está la clave del crecimiento. Uno va cuestionándose actitudes, acciones y demás, pero siempre yo creo que ya se prendió la lucecita de seguir avanzando desde la propia exigencia, pues si no nos quedamos estancados. Sí, y ¿por qué nos quedamos estancados, Ana? Esto que veníamos hablando, por el resentimiento, porque el resentimiento y la culpa que sentimos al principio frena nuestro proceso de crecimiento y así profundiza las crisis e incluso las provoca. Y también es una manera de evitar la realidad del presente. Ahora, a mí, Ana, me parece que el tema del resentimiento habría que desglosarlo un poquito más profundamente, ¿no? Porque no es un tema tan sencillo. Entonces nos vamos a la primera pausa musical. Vamos a escuchar en la voz de Luis Miguel, Sueña. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras y amor sin barreras. No mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir, a vivir más. Siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Y el día que encontremos
Bueno, estamos otra vez en contacto con nuestros oyentes. Reitero que esperamos vuestro llamado para compartir la reflexión y sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. Reitero, mensajes de voz o escritos o WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. Bueno, ahora Ana, si te parece, entonces vamos a desglosar un poquito esto del resentimiento, ¿no? Sí. Que ya dijimos que es volver a sentir. Y este resentimiento es algo que nos va destruyendo, porque hace que yo me encierre en mí y en mi cabeza esté dando vueltas y vueltas a las cosas sin poder encontrar una salida. Y al estar todo el tiempo pensando en que todos tienen la culpa de lo que me está pasando, más me quedo rumiando ese resentimiento, más me quedo en esa bronca que me produce al principio ver que, bueno, que otros tienen a sus hijos y yo ya no, y que otros serán abuelos y yo no, y que la hija de se casará, que va a culminar sus estudios y la mía no. Y bueno, como estos en 31 años de escuela de vida hay ejemplos a montones, y más nos quedamos en eso y más estamos atrapados por el resentimiento y se nos hace un círculo vicioso del cual no podemos salir. ¿Por qué? Porque el resentimiento se apodera de nosotros de una manera tal, y bueno, que nos tiene de esclavos. Pero nosotros tenemos que tratar de reflexionar un poquito, porque todo eso que yo pienso que ya no voy a poder disfrutar, ya es pasado, y yo no puedo hacer nada para modificar esto. Y entonces aparece un gran dilema, que es ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Y creo que, insistimos, tenemos que aclarar que el resentimiento también no tiene para todos un tiempo igual. No le podemos decir a los otros papás, a una persona, bueno, mira, es una etapa, tiene un tiempo, dura tanto tiempo. No, porque hay personas que pueden vivir en el resentimiento. Eso depende de cada uno de nosotros, el querer salir de esta situación, que sabemos que es terrible, pero tenemos que hacer el esfuerzo de poder salir. Nosotros decimos que somos pendulares, los papás de la escuela de vida o las personas que asisten por la pérdida de otro familiar, queriendo expresar con esto que no tenemos nada resuelto de una vez y para siempre. La realidad no se acepta de una vez y para siempre, sino se va analizando en cada circunstancia. Y la cuestión del resentimiento, de ese sentimiento que nos va a jugar en contra, puede venir acompañado en un momento de la vida en que hay un sosiego, que hay una tranquilidad, que hay una serenidad, pero hay un hecho que desencadena. Entonces aparecen otra vez las preguntas, aparece otra vez el por qué a nosotros, aparece la bronca. Y eso, a mi criterio, es natural. Ahora, la cuestión es si yo refuerzo eso. Si yo vuelvo al pasado, como vos bien decís, Susana, sabiendo que lo que disfruté y lo que viví buenamente con mis seres queridos no va a pasar nunca más. Pero también tengo la posibilidad de tener esa lucidez de decir, el pasado es mi riqueza, lo vivido con ese hijo, con ese familiar, es mi riqueza. Y si bien al principio me puede llegar a doler, porque ya no puedo seguir proyectando ni puedo compartir la vida con ese ser querido que físicamente no está, también me sirve de experiencia para. Entonces el resentimiento aparece, pero el refuerzo a esa queja, a ese dolor, ya corre por cuenta mía. Claro. Porque si no, uno puede pensar que estamos manifestando una vida sin problemas, sin altibajos, las emociones tranquilas, controladas y demás, y no es así.
vienen con nosotros, están con nosotros, pero esta cuestión de pendular, si vuelvo a los por qué, vuelvo al dolor, vuelvo a la desesperación, nunca a la desesperanza, sería lo más, digamos, saludable. Pero yo voy para adelante, ¿no es cierto? Porque, como vos bien decías, Susana, puede instalarse por años, sí, en la vida de cada uno. Y indudablemente que la capacidad para relacionarnos con nosotros está dañada, ¿no? Es imposible hablar de salir, al contrario, cada vez más me encierro y hago culpable a todo el mundo de lo que me está pasando. Esa capacidad de autodistanciamiento de la cual hablaba siempre Paco y que tiene que ver también con los principios de la logoterapia, para verme más allá de lo que me está pasando, me posibilita, como bien dije, no reforzar el resentimiento, aceptarlo, vivir ese momento, pero después despegarme para seguir construyendo una vida futura, ¿no? Sí, porque yo tengo que saber que el responsable de lo que voy a hacer con ese resentimiento soy yo. Y con respecto a la culpa, hemos aprendido que la culpa es de origen psicológico y radica en el hecho de que nos juzgamos porque creemos que hemos hecho algo mal. Y en realidad la culpabilidad es rabia contra nosotros. Ese sentimiento de culpa nos ata, nos paraliza, ya sea por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Y aparece en nosotros como un autocastigo. Y nos cuestionamos de tal manera que comenzamos a preguntarnos de todo. ¿Cómo pude hacer tal cosa? ¿Cómo dejé de hacer tal otra? ¿Cómo no me di cuenta? Bueno, en el fondo, en realidad, lo que buscamos es sentirnos culpables sí o sí. Y esto tiene que ver con nuestra construcción mental. Nos roe, la culpa es realmente destructiva. Y hay, sin querer hacer ningún tipo de análisis con respecto a lo que cuentan los papás y que hemos contado también nosotros, hay que elegir bien la palabra. No es que es como que es más fácil instalarse en la culpa que ver la posibilidad de salir de ella. Aunque parezca insensato lo que estoy diciendo, pero si nos vamos analizando a nosotros mismos, vemos que es más fácil, está más accesible la culpa porque echamos culpa fuera de nosotros, ¿no? Y no sentimos culpa por sentir culpas, sino que es, claro, si está el otro involucrado en una circunstancia, si hay una situación de alegría y de celebración, por ejemplo, en una familia, y los demás integrantes de la familia están expresando, manifestando esa situación, uno piensa, es culpable de que yo me sienta mal el exteriorizar tanta alegría, tanta celebración, porque esa persona puede, mi hermano, mi sobrino, mi amigo íntimo, más allegado, está expresando su alegría y él es culpable de que yo me sienta mal porque mi hija o mi hijo no está. Claro. Es tema crucial, el sentir culpa, el delegar la culpa, en poner la culpa en otro, es un capítulo que lo tenemos al alcance de la mano todo el tiempo. Sí, ¿no? Es continuo, es continuo porque tiene que ver con todo el tiempo aparece el tema de la culpa. Y otra de las cosas que también la experimentamos como sentimiento de culpa es el conjugar el verbo hubiera, ¿no? Infaltable. Infaltible, sí, siempre. Tenemos que saber que esto es totalmente negativo. Por ejemplo, en el caso de la muerte nos decimos, si hubiera sabido, le hubiera dedicado más tiempo, si hubiera hecho, si hubiera... Bueno, ahí cada uno le puede poner la circunstancia que quiera, ¿no? La que él ha vivido, y estamos todo el tiempo con si hubiera. Y en cierta forma es verdad que en el hubiera existen cosas que se viven como una culpa, pero en realidad
en el fondo, yo creo que son expresiones de deseo, de aquello que si hubiéramos sabido, nos hubiera gustado hacer. Pero realmente no somos culpables de nada, porque en realidad nosotros no sabíamos que este hecho iba a ocurrir. Y algo muy común en la gran mayoría de los padres, es decir, por ejemplo, ¿no? En el hecho de buscarse culpas, que si nuestros hijos mueren por enfermedad, por ejemplo, casi siempre empezamos a plantearnos por qué no hicimos las cosas de otra manera, por qué no consultamos otro médico, por qué, y si le hubiera dado otra medicación, y así infinitamente, continuamente el hubiera. En los casos de accidentes, por ejemplo, uno comenta, si no le hubiera comprado la moto, si no lo hubiera dejado salir. Y bueno, en el caso de suicidio ni hablemos, ¿no? Uno quiere sentirse culpable diciéndose, por ejemplo, continuamente, ¿cómo no me di cuenta? Si me hubiera dado cuenta. Y todo esto creo que lo pensamos creyendo que podríamos haber evitado la muerte, cualquiera fuera la circunstancia. Y quiero aclarar, porque si no parece como una norma y no lo es, que nosotros tratamos todos estos temas y lo hablamos en general, porque quizá haya algún papá o alguna mamá que no ha experimentado estos sentimientos, aunque personalmente creo que por el hubiera hemos pasado casi todos. Yo creo que el hubiera, el cuestionamiento, el sentirnos omnipotentes, el resentimiento, la culpa y su manera de expresarla, creo que son ocasiones que al vivirlas estamos confrontándonos con la realidad, y a mi manera de entenderlo es saludable, porque si no pretenderíamos saltar de una situación de terremoto a una situación de tranquilidad y de aceptación y que todo a partir de ahora va a ir sobre ruedas porque yo voy a afrontar y demás. Y no es así. El hecho de aceptarlo es un primer paso. Es como, estaba pensando en un terreno que hay que desmalezar. El terreno somos nosotros. Y esto va a ser otra metáfora. Adelanto. Claro, porque somos nosotros. Entonces, el darnos cuenta, el hundirnos en el pozo de la desesperación, de la desesperanza y del resentimiento y de la culpa, es natural y creo yo, que es saludable, porque es una toma de conciencia sobre la realidad. Ahora, también es cierto que el fondo del pozo lo pongo yo, porque el pozo no me dice, vos tenés que hundirte 200 metros y después ya ibas a resurgir. No, porque a veces, como bien comentamos hasta ahora, nos hundimos un metro nada más, porque tenemos incorporado la obviedad para seguir adelante. Entonces, a eso me refiero cuando digo que es saludable. Y hay algunos papás que no pasan por eso y también es saludable, pero no tengamos miedo a los cuestionamientos que nos hacemos nosotros con respecto a nuestras propias actitudes. Con el tiempo hemos llegado a plantearnos si sentirnos culpables no es atribuirnos a nosotros mismos mucha importancia. Aquí aparece la omnipotencia. ¿Realmente hubiéramos podido evitar la muerte? ¿Tenemos tanto poder como para atribuirnos la muerte de alguien? ¿No será este un pensamiento erróneo? Porque así como no pudimos hacer nada para que esto no ocurra, a menos que hagamos algo deliberadamente contra alguien, tampoco hubiéramos podido evitarla. No está en nuestras manos, no tenemos ese poder. A medida que el tiempo pasa y concurrimos a la escuela, vamos aprendiendo que sentirnos culpables con respecto al hecho de la muerte en sí es atribuirnos demasiada importancia y en verdad, aunque suene muy fuerte la palabra, pareciera que nos creemos omnipotentes. Sí, a mí me parece que como padres que tenemos hijos fallecidos,
de ninguna manera deberíamos sentirnos culpables, porque si a un papá le preguntasen si cambiaría su vida por la de su hijo, yo estoy segura que dice que sí, ¿no? Muchas veces hemos escuchado decir, por ejemplo, a cada papá, ay, ¿por qué Dios? Perdón, en el caso de que los papás crean en Dios, ¿no? ¿Por qué no me habrá llevado a mí? ¿Por qué no me habré muerto yo? Y nosotros sabemos que no le podemos cambiar el lugar a nadie. Y aparte no sabíamos que esto iba a ocurrir. Nadie nos dijo ni nos preguntó absolutamente nada. Sí, esta pregunta, ¿por qué no me habré muerto yo? Susana, la hemos escuchado mucho en nuestras casas cuando sobreviven los abuelos, ¿no? Exacto. Que tenemos que revisar el valor de la vida. El valor de la vida es cualquiera sea la cantidad de tiempo, de años, a veces de horas en que hayan vivido nuestros hijos o seres queridos allegados, pero es como un cuestionamiento porque se transgrede aparentemente una ley natural que no es esa, la muerte de nuestros hijos antes que la muerte de los padres. No es natural, ya sabemos que es cultural, pero el cuestionamiento que hacemos primero los padres para con los hijos fallecidos, el que puedan llegar a ser los abuelos, también supone un sufrimiento muy grande. Nosotros tenemos muchos ejemplos de abuelas, de mamás nuestras que a pesar de todo sí a la vida, si bien en su fuero íntimo, a lo mejor se lo cuestionaron, fue más la fuerza del sí a la vida por los hijos que han pasado por la experiencia de la muerte de sus hijos, o sea, que han pasado por la experiencia de vida de los nietos, que yo siempre digo que son los pilares de la escuela de vida. Entonces esa pregunta le cabe a cualquiera, no es patrimonio de los papás, les cabe también a los abuelos, pero que también después la revierten enseguida porque ellos aprendieron y siguen aprendiendo el valor de la vida. Hay abuelas que tienen más de 80 años, más de 90 años y que a pesar de todo siguen viviendo con dignidad su sufrimiento, con alegría también su vida, que en parte se debe a nosotros que somos sus hijos o sus hijas, decirles viví tu vida tranquila porque no tenés que justificarte el seguir viviendo. Y realmente eso es un ejemplo increíble que nosotros siempre agradecemos a nuestras madres y a las madres de otras mamás que las conocemos y padres también que están ahí firmes pero aferrados a vivir una vida con sentido a partir de o a pesar de. Realmente sí, son un ejemplo de vida. Yo puedo hablar de verla a mi abuela, mi abuela que había perdido 4 hijos. En ese tiempo no se conocía la escuela de vida, mi abuela seguramente no sabría de logoterapia, y es todo esto que dice Ana. Seguían de pie y eran un ejemplo de vida. A mí me sirvió mucho el haber visto a mi abuela así. Y hoy la veo a mi mamá en esa posición, al ver perdido sus 2 únicos nietos. Y si bien, como dice Ana, en su fuero íntimo pasará ese pensamiento, ¿por qué no me habré muerto yo? Quizá, pero siguen apostando a la vida, sigue preocupada por mí, por mi vida, por la de su otro hijo, y bueno, son ejemplos a seguir, son ejemplos a seguir, ¿no? La abuela Elvirita. Bueno, la abuela Elvirita, ni qué hablar, con sus 99 años, Sí. Después de tantas pérdidas, hasta la última que creo que fue su yerno, el marido de Anita, y sin embargo hablar con ella es una alegría, es verla cómo sigue de pie, cómo a su manera acompaña a su hija. Estos son ejemplos para nosotros, por eso muchas veces cuando hablamos de lo testimonial, siempre decimos que transmitimos nuestras experiencias. Lamentablemente no se las podemos transferir,
pero damos con nuestro aporte, con nuestra reflexión, con nuestros testimonios de todos los papás que pasan por la escuela, creo que hay mucha gente que toma eso y les sirve para continuar y poder decirle sí a la vida a pesar de todo. Esas abuelas que ustedes están diciendo, yo las conozco, a esas dos abuelas que ya han pasado los 90 años, yo creo que son los espejos donde debemos mirarnos todos, porque realmente sobrevivir a tanto dolor, a tanta pérdida, y son únicas, me parece, ¿no? Sí. Compartimos el domingo también la comida en la jornada con Pepita, la mamá de Graciela, que también, además de la muerte de su nieto, vivió la muerte de un hijo. Mi mamá vivió la muerte de mi hermana y de mi nieto y del bisnieto. O sea, no vamos a enumerar ni hacer un panegírico de la muerte y de lo fuerte que es cada uno. Lo que queremos es que nuestro testimonio sea creíble. Claro. Está, digamos, como bien es propiedad de Susana, corroborado. La expresión es de Susana. Se corrobora. Claro. O sea, queremos compartir y contagiar la alegría de vivir a pesar de todo. Que se puede. Bueno, ahora vamos a decir que, por ejemplo, estábamos hablando de cuando decimos por qué no me habré muerto yo. Sí. Otro de los términos que suena fuerte, pero que suele ocurrir al decir esto, ¿no? Así como dijimos omnipotentes, ¿a qué nos tendríamos que plantear ante este deseo? ¿No estaré siendo un poco egoísta? Porque en el caso de morirme yo primero, la persona que estuviese sufriendo sería mi hijo. Entonces esto también lo tenemos que relacionar. Y también podemos vivir con culpa todas las circunstancias que tengamos que enfrentar. Y insistimos, cuando recién sufrimos la pérdida nos autocastigamos de tal manera que no nos permitimos, Ana, nos encerramos y no nos permitimos ir a tomar un café con un amigo, no ir a la peluquería, arreglarnos, pintarnos, porque nos sentimos en falta con nuestro hijo, con ese hijo que ya no está. Cómo él se murió y yo me voy a sentir bien y voy a ser capaz de salir, de ir a ver una obra de teatro, a ir a compartir un buen momento con alguien. Nos sentimos culpables de vernos bien, ¿no? Y bueno, inclusive puede haber alguien que se pregunte, ¿qué van a pensar los otros que yo también me veo tan bien? Y de esa forma nos vamos reprimiendo. Claro, porque llegamos a convertir en los seres queridos fallecidos un valor piramidal. O sea, todo tiene que girar o tiende a girar después de cada uno lo decida acerca del hijo ausente, ¿no? Y reprochándonos con los hubiera, no tenemos en cuenta que hay otros hijos, o está la pareja, o hay un entorno inmediato e íntimo, que también en ese momento me está pidiendo que yo me ocupe. Entonces, el amor incondicional para los seres queridos que fallecieron, si es incondicional, no se cuestiona. Por eso que por ahí el camino más fácil es un sufrimiento sin sentido. No estoy diciendo ninguna barbaridad. Y lo más difícil es comprometernos con los que quedan. Sí. Que me están diciendo, mamá, conmigo trata de que no haya tanto hubiera. Claro, ¿no? Que tratemos de hacer las cosas de otra manera. Y fíjate que yo digo que de esta forma que no nos permitimos, nos reprimimos, te quiero, no sé si recordás, voy a decir algo testimonial de un matrimonio que estuvo en la escuela de vida, no sé si vos lo recordás, sí. Ana, y este matrimonio, ¿no? Que después que murió su hijo, tuvo que acompañar al hijo más chico en un fin de curso para recibir su boletín y a participar en una reunión.
como se hace siempre con los otros papás y la maestra. Y en esa reunión se sirvieron unos sanguchitos, una gaseosa, y la señora dijo que a pesar de que se moría de sed, no aceptó nada, porque ella estaba ahí por fuerza mayor y no tenía nada que festejar. Y además, en ese momento, discutió con su esposo y cuestionó que él haya aceptado sándwiches y gaseosa, recriminándole y diciéndole una frase que para mí realmente bastante fuerte: ¿cómo se habría atrevido a semejante cosa? Y le dijo: parece que a vos no se te hubiera muerto tu hijo. Ella se sentía en falta si comía o si bebía algo. Sentía culpa de estar ahí como si estuviera de fiesta. Y yo creo que acá en este testimonio nos vemos que las circunstancias que están fuera de nosotros nos ofrecen esa ocasión de pasar buenos momentos. Pero por esta manera que tenemos de pensar, no las aprovechamos esas ocasiones. Y además, lo peor es que cuestionamos a nuestros seres queridos que sí lo hacen, ya sea nuestro compañero, nuestra compañera, a otros hijos si tenemos. Al principio no entendemos o no queremos entender que nuestros hijos quieran salir con sus amigos, que quieran ir a escuchar música. No podemos entender que hagan todo aquello que nosotros nos prohibimos, todo aquello que nosotros no nos permitimos. Y así que pasa, se nos va el tiempo, se nos va la vida. Vamos a hacer nuestro segundo corte musical. Llega en la voz de Alberto Cortés, A mis amigos. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra, y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma incorregible de cigarra.
Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento, a donde quieras escucharla te reclama, serás plural porque lo exige el sentimiento cuando se lleva a los amigos en el alma. Gracias, Paco. Estamos otra vez en contacto con nuestros oyentes. Monona, ¿tu reflexión? Sí, una de las tantas y grandes tareas de la escuela de vida es hacernos ver que después de la muerte de nuestros seres queridos, nosotros somos los más importantes. ¿Y qué nos pasa? Nos molesta escuchar esto, pero lo empezamos a considerar. Lo más importantes somos nosotros, los que hemos quedado para algo. Debemos tratar de revertir el por qué a mí, por qué a mi hijo, es un para qué. Nuestras responsabilidades no terminaron con la muerte de nuestros hijos. En algunos casos incluso habrá que pensar que tendremos que asumir nuestras responsabilidades más aquellas que habrían tenido ellos. Por ejemplo, en el caso de los abuelos que se tienen que hacer cargo de los nietos que han quedado sin sus papás. Monona comenzó la frase, el párrafo diciendo: nos molesta escuchar que somos los más importantes. Y yo me retrotraigo a la primera vez que lo dijo Paco Bretones en un encuentro y que suscitó una ola de asombro, porque no podíamos entender que directamente nos planteara esta cuestión, ¿no? Nuestros hijos no sirven para nada. También, que va a ser motivo de tema de otro programa, y nosotros somos los más importantes. Cuando pudimos descifrar el significado, nos dimos cuenta que la responsabilidad nuestra, además de construir la propia vida, estaba para con los que quedamos. Nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros esposos y nosotros mismos. Esa responsabilidad no la podemos ejercer si nos quedamos encerrados en la culpa, el resentimiento, la inercia, el determinismo, y tratar de vivir, más que de vivir, durar a espaldas de la realidad. Sí, yo voy a leer un testimonio de nuestra compañera Anita con respecto a cuánto nos molestaba escuchar esto de que nosotros éramos lo más importante. Anita decía en aquella época: yo cuando escuché por primera vez en la escuela de vida que nosotros éramos los más importantes, me chocó. Pensé, ¿qué están diciendo?
porque para mí en ese momento lo único importante era mi hijo, reitero, en ese momento. Además pensaba que siempre iba a ser así, que el resto de mi vida iba a seguir pensando en que para mí lo más importante iba a ser mi hijo, el que se había muerto. Con el tiempo pude ver y comprender por qué se decía esto y qué equivocada estaba cuando pensaba así. Se decía eso porque en realidad yo era la más importante, porque mi hijo ya había finalizado con su vida. Él ya no necesitaba nada y yo debía seguir viviendo y estaba totalmente indefensa ante la vida. No sabía cómo seguir, me sentía confundida, angustiada. Por eso yo tenía que comprender que era la más importante, darme cuenta cuánto tenía que hacer por mí y por los que me habían quedado. Tuve que aprender que mi vida valía, tuve que aprender a que tenía que elegir la vida. Después de escuchar ese testimonio, surge la pregunta: ¿por qué tenemos que seguir diciéndole sí a la vida y por qué elegirla? Sí, y bueno, porque nosotros siempre decimos en la escuela que la vida tiene un sentido para nosotros, aunque no siempre es fácil encontrarlo, porque ella nos da la ocasión de realizar acciones trascendentes que nos demuestran que estamos más sanos de lo que creemos, porque desde ella podemos seguir asombrándonos de lo mucho que todavía podemos llegar a aprender de la muerte de nuestros hijos y así no hacerla inútil. Si llegamos a ver la vida como una tarea, como una misión, siempre vamos a ser capaces y responsables de hacerlo. El lema que usamos en la escuela de vida es sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente. Y yo creo que todos tratamos de que no sea simplemente eso, un lema, sino una práctica. Bueno, yo agradecida por este primer programa en esta casa, me despido y hasta el sábado que viene a las 12 horas. Muchísimas gracias. Yo también les digo hasta el sábado que viene, si Dios quiere, ahí nos encontraremos nuevamente. Un cariño muy grande a Anita de Rabainera, a Norma del M, compañera de equipo de la radio, un cariño enorme y un agradecimiento a Guillermo, que nos va a acompañar, nos abrió las puertas de su casa, de su radio, nos va a acompañar en este nuevo trayecto, un proyecto que se va renovando y enriqueciendo porque tenemos ganas de hacerlo, porque somos responsables, porque sabemos que podemos llegar a la comunidad para manifestar que la vida es el supremo valor, de que se puede decirle sí incondicionalmente, y es el logro de un sueño de Francisco Paco Bretones, que siempre manifestó que la radio era una gran herramienta, un gran instrumento para poder llegar y ser facilitador del sí incondicional a la vida. Muchas gracias y hasta el sábado a las 12. Traemos sonidos intensos que van conectados con las tardes más intensas. GDS más Recrearte. Temporada de primavera 2022. Exprésate. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com para seguir viviendo nuevas experiencias. Todos los días, todo el año. GDS, la radio que nos une.
GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. Colabora con el programa radial el grupo de padres de la Escuela de Vida. $494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad para toda la ciudad. Viaje con Servitaxi. 494-1010. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010.